Hola mis queridos suscriptores. Saludos a todos aquellos que apoyan este canal. Hoy les traigo dos historias de San Luis Potosí, México, que no te dejarán dormir cuando apagues la luz. No sé si creerás lo que voy a contarte, pero cada palabra que voy a decirte es cierta. No lo supe entonces, pero esa noche, junto a la presa de Mezquitic, vi algo que ningún ser humano debería ver. Y desde entonces, no he vuelto a dormir tranquilo. Todo comenzó una tarde de octubre. El aire ya olía a tierra mojada, y el sol se ocultaba detrás de los cerros cuando mis amigos, José, el chino, y Mario, me convencieron de ir a acampar junto a la presa. Va a estar tranquilo, güey, me dijeron. Llevamos unas chelas y carne asada. Yo acepté. La presa era un lugar que conocía desde niño, aunque siempre me dio cierta desconfianza. Había escuchado historias, gente que desaparecía, animales encontrados sin ojos, o luces que flotaban sobre el agua en la madrugada. Historias de pueblo, pensé. Pero esa noche supe que no todas eran cuentos. Salimos casi al anochecer. Cuando llegamos, el agua estaba tan quieta que parecía de vidrio. La neblina empezaba a descender desde los cerros y se deslizaba sobre la superficie como un manto blanco. El reflejo de la luna se rompía con cada pequeña ola, y un frío inexplicable me recorrió la espalda. Mientras descargábamos las cosas, un anciano pasó caminando por el borde del camino. Llevaba un sombrero viejo y cargaba una linterna de aceite. No se queden mucho tiempo ahí, nos dijo, sin detenerse. Cuando el agua empieza a hablar, es mejor no escucharla. José soltó una carcajada. ¿Qué, don? ¿Hay fantasmas o qué? El viejo no respondió, solo siguió caminando, perdiéndose entre la neblina. Encendimos la fogata y nos pusimos a asar carne. El humo olía delicioso y el alcohol empezó a calentar el ambiente. Entre risas y bromas, el miedo inicial se fue disipando. Pero yo no podía dejar de mirar el agua. A veces creía ver pequeñas burbujas formarse solas en medio de la presa, aunque no soplara ni una brisa. Cerca de las 11 de la noche, el chino propuso ir a pescar un rato. Nos reímos, pero él insistió. Caminamos hasta la orilla con una linterna. El agua brillaba como mercurio. Tiró el anzuelo y esperamos. De pronto, el silencio se hizo absoluto. No se oía ni un grillo, ni una rana. Fue entonces cuando escuchamos el primer chapoteo. Seguro es un bagre, dijo Mario. Pero el sonido se repitió, más fuerte, como si algo grande se moviera bajo la superficie. La linterna del chino empezó a parpadear. Juraría que vi una sombra pasar justo debajo de nosotros, enorme, alargada, moviéndose lento, como si nos estuviera rodeando. Entonces el agua se abrió. De ella emergió una cabeza, o algo parecido a una. Era una figura humana, pero su piel era gris verdosa, resbaladiza, con grietas que dejaban ver carne oscura debajo. El cabello le colgaba como algas podridas. No tenía ojos, solo dos huecos negros, vacíos, que parecían absorber la luz. José gritó y retrocedió, tropezando. Yo no pude moverme. La cosa abrió la boca y de ella salió un sonido ahogado, un lamento, como el suspiro de alguien que lleva siglos bajo el agua. Corrimos hacia el campamento, sin mirar atrás. La fogata seguía encendida, pero las llamas ahora se movían extrañas, como si el aire vibrara alrededor. De pronto, escuchamos pasos mojados detrás de nosotros. Chap, chap, chap. La linterna del chino cayó al suelo y rodó hacia el borde del agua. La figura estaba ahí, a pocos metros, observándonos con esos agujeros negros. Y entonces la vimos extender un brazo. Era huesudo, cubierto de limo, y en su mano llevaba algo. Un pedazo de tela. La camisa del chino. No mames, gritó José,
temblando. Pero el chino seguía ahí con nosotros, inmóvil, mirando su propia camisa. De repente, empezó a caminar hacia el agua, como si algo lo llamara. Le gritamos que se detuviera, que regresara, pero no respondió. Cuando quise alcanzarlo, el agua lo tragó de golpe. Solo se escuchó el burbujeo y silencio. Pasamos el resto de la noche escondidos en el coche, temblando. No pegamos un ojo. A la mañana siguiente, el nivel del agua había subido casi 1 metro, como si hubiera llovido toda la noche. Pero no había una sola nube en el cielo. La policía vino, revisó la zona, y no encontró nada. Ni rastro del chino, ni de nuestras cosas. Solo una muñeca vieja, flotando boca abajo. Cuando la voltearon, vimos que tenía el rostro cubierto de lodo y 2 agujeros donde deberían estar los ojos. El comandante dijo que seguramente el muchacho se había ahogado, que volverían a buscar el cuerpo. Pero nunca lo encontraron. Semanas después, el pueblo volvió a la calma. Nadie hablaba del tema, aunque algunos decían haber visto luces sobre la presa, o escuchar voces en la madrugada. Yo intenté seguir con mi vida. Hasta que una noche, desde mi ventana, juraría haber escuchado el sonido del agua goteando. Y en el reflejo del vidrio, vi detrás de mí una silueta empapada, con los ojos vacíos, goteando sobre el suelo. Desde entonces, cada año, cuando llega octubre y la neblina cubre Mezquitic, sueño con aquella figura. Sueño con el chino, bajo el agua, moviéndose entre sombras que no son humanas. Dicen que cuando llenaron la presa, lo hicieron sobre un antiguo cementerio indígena, y que nunca movieron los cuerpos. Otros aseguran que hay túneles bajo el agua, ruinas de casas que quedaron sumergidas, y que los muertos de ahí nunca se fueron. Yo no sé qué creer, solo sé que algo vive en el fondo, algo que no envejece, que se alimenta de los que se acercan demasiado. Y cada vez que el viento sopla desde el norte y trae el olor del agua, escucho ese mismo sonido que oí aquella noche. Chap, 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 como si alguien caminara mojado detrás de mí. Nunca pensé que algo tan simple como un viaje de taxi me dejaría marcado para siempre. Llevo más de 15 años manejando, y he visto de todo. Borrachos, ladrones, locos, pero nada, nada, se compara con lo que me pasó aquella noche en el camino viejo de Mezquitic. Era una madrugada fría de noviembre. El reloj del tablero marcaba las 2:37 de la mañana, y yo estaba a punto de terminar mi turno. Había dejado a un cliente en San Marcos Carmona y pensaba regresar a la base por la carretera que bordea la presa. Esa ruta, aunque solitaria, siempre me gustó porque las luces del agua se ven tranquilas desde la distancia. Esa noche, sin embargo, el aire se sentía pesado. Ni los grillos cantaban. Iba escuchando la radio bajito cuando, de repente, vi una silueta a la orilla del camino. Era una mujer. Estaba parada justo donde empieza el tramo sin alumbrado, vestida con un rebozo negro que le cubría el rostro. Bajé la velocidad y me detuve. ¿Va pa'l pueblo?, pregunté, bajando un poco la ventana. La mujer asintió despacio, sin mirarme. Su voz era apenas un susurro. Al centro, si me puede llevar. Le abrí la puerta y subió al asiento trasero. No hizo ruido. El olor a tierra y humo de ocote llenó el coche. Reanudé el camino. Por el espejo retrovisor vi que la mujer no se movía, ni siquiera respiraba fuerte. Solo miraba hacia afuera, hacia el monte oscuro. ¿De dónde venía, señora? Intenté conversar. De visitar a mi familia, dijo, con voz ronca. Me esperaban. En el cerro. Sentí un escalofrío. No sé por qué. El tono con el que lo dijo. Era como si no hablara de vivos. Pasaron unos minutos en silencio. El camino se volvió más estrecho y lleno de curvas. Entonces, noté algo raro. La temperatura dentro del taxi empezó a bajar.
Mi respiración salía en vaho, y el parabrisas se empañó de golpe. Cuando miré por el retrovisor otra vez, la mujer ya no estaba recargada en el asiento. Estaba mirándome directamente, con los ojos completamente blancos. Pisé el freno. El coche derrapó y se detuvo a un costado del camino. Me giré de golpe, pero el asiento estaba vacío. No puede ser, grité. Salí del taxi y miré alrededor con la linterna del celular. Nada. Ni huellas, ni ruido, solo el viento entre los árboles. Volví al coche temblando. Me senté al volante y encendí el motor. Pero antes de poner primera, escuché un golpe fuerte en el techo, como si algo hubiera caído encima. Apagué el motor. El golpe se repitió, más fuerte. Y luego, un sonido. Como de uñas rascando el metal. Con el corazón a mil, me asomé por la ventanilla. No vi a nadie, pero el olor a humo era insoportable. Cuando regresé la vista al parabrisas, la vi. La misma mujer estaba agachada sobre el cofre, mirándome de frente, con una sonrisa que le partía la cara en dos. Tenía dientes afilados, y sus ojos eran ahora dos huecos negros de donde salía humo. Grité y arranqué sin pensar. El taxi zigzagueaba en la carretera. La figura se aferró al techo unos segundos y luego desapareció entre la oscuridad. Conduje hasta el centro del pueblo sin detenerme. Cuando llegué a la base, los otros taxistas me vieron pálido, con las manos temblando. Les conté lo que vi, y uno de los más viejos, don Toño, solo bajó la cabeza. Te topaste con una de las brujas del camino viejo, me dijo. Hace años que rondan por allá. No son personas, son sombras que buscan quien las lleve de vuelta a donde murieron. Pensé que exageraba, hasta que me enseñó algo que me heló la sangre. En una libreta vieja que guardaba, tenía recortes de periódicos. Uno hablaba de una mujer hallada muerta en 1979, justo en el tramo donde yo la recogí. Decía que la encontraron calcinada, con las manos retorcidas y el rostro cubierto por un rebozo negro. Los días siguientes intenté seguir trabajando, pero el taxi nunca volvió a funcionar igual. El radio se encendía solo, el motor fallaba cuando pasaba por la presa, y más de una vez escuché una voz de mujer susurrar mi nombre desde el asiento trasero, aunque no había nadie. Una noche, otro compañero, Juan, aceptó un viaje por la misma zona. Nunca regresó. Su taxi apareció abandonado a la orilla del agua, con las puertas abiertas y las luces encendidas. En el techo, había marcas de garras. Desde entonces, los taxistas de Mexquitic ya no pasan por ese camino después de la medianoche. Dicen que cuando ves a una mujer sola con un rebozo negro pidiendo aventón, no debes detenerte. Porque no te está pidiendo que la lleves, te está pidiendo que la acompañes. Algunas noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho el sonido del techo del taxi golpeándose. Tac, tac, tac. Como si aún estuviera allá arriba, esperando que alguien vuelva a frenar en el mismo lugar. Y cuando paso por la presa, justo antes de la curva, a veces el parabrisas se empaña de la nada. Y en el vidrio, con letras torcidas, se forma una sola palabra. Gracias.